Quiero comenzar hoy con una pregunta que nos hemos hecho algunas veces. ¿Cómo saber si algo funciona o no? ¿Cómo saber si una práctica, una teoría, ah, es válida en nuestra vida? Y esta es una pregunta que le hicieron al Buda hace 2500 años, en el pueblo de Kalama. Hay toda una, de Kalama Sutta, es toda una recolección de lo que dijeron al Buda y el Buda les contestó. Los pobladores de Calama habían recibido distintos maestros, habían pasado por ahí distintos expertos y les decían cosas contradictorias. Entonces le preguntaron al Buda, ¿cómo podemos saber si a quién creerle? ¿Si a usted, a otros o a quién? Y el Buda contestó algo que es muy liberador y muy relevante también para nuestros tiempos, para siempre. Les dijo, no me crean a mí, no crean a ninguna autoridad simplemente porque venga con la ropa de autoridad. No crean en las escrituras nada más porque las escrituras lo dicen. Practiquen la enseñanza que les doy o cualquier enseñanza que ustedes quieran probar, practíquenla y vean los resultados que tienen. Y a partir de ahí, su experiencia misma, la experiencia de ustedes, les va a indicar si es válida o no. Y esto es una discusión que ha seguido por miles de años. Un científico muy destacado y uno de los pensadores más brillantes de nuestro tiempo, Fritjof Capra, el autor de El Dao de la física y muchos otros libros sobre ecología y systems thinking, etcétera. También llegó a la misma conclusión, pero sobre la ciencia. Él dijo, el modelo cartesiano que ve al mundo o al cuerpo como una máquina de la cual hay que separar distintas partes y para eso llegar a entender cómo funciona, es un modelo equivocado. Y la idea, bueno, y eso ya lo sabemos, mira, hace rato que en los años 1920 se le dio un Nobel a los que descubrieron quantum physics, de que es todo acerca de las interrelaciones. Pero es algo que parece que le cuesta un poquito a algunos científicos uh, aceptar esa idea de una ciencia de relaciones. Lo que dice Capra es, eh, la ciencia no crea un edificio cada vez más alto con ladrillos fijos que son la verdad absoluta. Lo que la ciencia hace es descubrir a través de cuestionamiento y prueba verdades cada vez más profundas y esas verdades nos enseñan que la vida es una red de conexiones muy vasta y muy compleja y lo mismo con nuestro cuerpo. Entonces, tenemos que estar abiertos a hacer esas preguntas y también a ponerlas, poner todo, pasarlo por nuestra propia experiencia, sabiendo que cada vez podemos descubrir con mayor profundidad a medida que vamos practicando nuestra propia vida y entonces viendo si ese concepto o esa teoría o lo que fuera es válida. ¿Y por qué nos interesa eso también ahora? Porque en estos momentos, por ejemplo, la teoría polivagal, que es una teoría que ha ayudado a muchísima gente y sigue ayudando a muchísima gente con su entendimiento de cómo funcionamos, cómo funciona nuestro sistema nervioso, cómo evolucionamos a ser desde reptiles a mamíferos, a humanos y cómo en esa evolución nos abrimos más al amor y tenemos más capacidades para comunicarnos, está siendo puesta en cuestionamiento. Algunos científicos dicen que tal detalle o tal otro detalle no está comprobado, que por ejemplo no está comprobado
que hayamos evolucionado a través del sistema del nervio vago y las distintas capacidades del nervio vago para tener una mayor conexión, y no está probado, según ellos, porque siguen aplicando patrones antiguos más individualistas en vez de mirar el conjunto. No está probado que hemos evolucionado a ser seres que, florecen con el amor, que florecen con las conexiones, que podemos trabajar con nuestro sistema nervioso para sentir qué nos está pasando, y a través de la respiración y otras prácticas, movimientos contemplativos, etcétera, que es lo que yo les comparto al traer la sabiduría ancestral y la neurociencia. No hay muchos estudios que prueben que hemos evolucionado a, a sobrevivir y a florecer a través de la comunicación, del amor, del sentido de comunidad. No hay suficientes estudios, por lo tanto, que la teoría polivagal diga eso es insostenible. Bueno, nosotros podemos comprobar en nuestra propia vida si eso es cierto o no es cierto, y además podemos aplicar nuestra inteligencia a saber que cada vez se descubren mayores redes de conexiones. Y eso es lo que decía también Fritjof Capra, que yo tengo el placer de que sea también uno de mis amigos. Eh, Fritjof Capra dice, vamos descubriendo redes de conexiones. Entonces, pensar que algo es un paradigma que es para siempre es una equivocación. Incluso hay un libro muy lindo en inglés que se llama Paradigms Lost. Y habla acerca de los paradigmas que se han usado en la ciencia a través de los años, y que por décadas, muchas décadas, se usó ese paradigma y se veía todo a través de ese paradigma. Y luego llegó un momento en que se comprendió algo más profundo de conexiones, etcétera, y se cambió totalmente el paradigma. Y si miramos, por ejemplo, a la manera en que todo ha avanzado en los últimos 10 años, 20 años, todo lo nuevo que estamos descubriendo acerca de las posibilidades de comunicación, incluso la artificial intelligence, que I'm not uh, endorsing artificial intelligence, pero nos muestra cómo los mismos seres humanos pueden producir descubrimientos asombrosos de cómo trabajar con reunir información, sintetizarla, seleccionarla, etc. Entonces, pensar que estamos mirando a la vida o a la ciencia como ladrillos que forman un edificio cada vez más alto nos muestra que es muy distinto. Lo que ocurre hoy es una red de interconexiones. Lo que ocurre hoy ha ocurrido siempre, pero requiere una mirada interdisciplinaria y transdisciplinaria de mirar al contexto inmediato y a contextos más grandes para poder entender. Entonces, mientras los científicos y expertos siguen debatiendo, ¿es esto así o es esto asá? Vamos nosotras a probarlo directamente con nuestra experiencia hoy, con unas prácticas de autosanación, y de seguir descubriendo. Esa es la invitación, de seguir descubriendo cómo funciona nuestro cuerpo, pero también este continuo de cuerpo, mente y espíritu. Y eso es algo que también, aunque se sabe hace miles de años, como que cuesta integrarlo en la vida diaria, y
integrarlo en los programas de salud, etcétera, muy lentamente se están abriendo a, por ejemplo, a incorporar más yoga, qigong, tai chi en el tratamiento de cáncer, en el tratamiento de depresión, en tratamientos de cómo recuperarse mejor después de enfermedades, después de operaciones y de enfermedades. O sea, van pequeños pedacitos del rompecabezas, están siendo integrados en la visión general. Y claro, los centros más avanzados de salud, por ejemplo, el centro de San Francisco, de la Universidad de California en San Francisco, que es uno de los muy avanzados, integra medicina alternativa y estas prácticas de Qigong y Tai Chi y la educación de los pacientes, no solamente entrar a tratar de reparar algo, pero la medicina preventiva, el explicarle a los pacientes cómo pueden trabajar consigo mismos, también con su mente y su cuerpo. Y algunos científicos como Dan Siegel, neurocientífico, que ha trabajado también con el Dalai Lama, etcétera, se animan a ir más allá de estos pequeños, esta lenta introducción de la sabiduría ancestral en la medicina. Dan Siegel, bueno, él escribió Mindsight, y también más tarde escribió Intraconnected, que es el entendimiento de que no solamente estamos interconectados, o sea, lo que yo estoy compartiendo con ustedes está resonando de alguna manera con ustedes y ver sus caras en las pantallas está resonando conmigo, entonces está este ir y venir de energía, pero también estamos intraconectados porque somos embodied spirit, somos espíritu encarnado. El espíritu no tiene barreras y estamos todas interconectadas, también con la naturaleza. Y eso es lo que nos dice también la sabiduría antigua, nos dice, I am in chi, chi sin mí. Yo tengo esta energía vital, tengo esta awareness, esta capacidad de comprender, y eso también me rodea y está en todo, está en las plantas, está en los animales, a veces lo notamos en nuestras mascotas, lo notamos en las plantas y nos dedicamos a cuidarlas. Entonces esa unión, podría decirse, Dios está en mí y yo estoy en Dios. God is in me. I am God because I'm not individually, but we are all this spirit. So en general yo no uso la palabra God o Dios porque hay muchas personas a las que les resulta un poco chocante si tienen algunas experiencias extrañas con algunas religiones o lo que fuera, pero quizás podemos hablar de espíritu y saber que somos un espíritu. Y eso es lo que Dan Siegel, científico, se animó a decir en uno de sus últimos libros, Intraconnected, en decir que en realidad somos espíritu encarnado. Y a mí me llama mucho la atención porque, por ejemplo, esta semana estaba conversando con una profesora retirada de UC Berkeley, una mujer muy educada que además está muy interesada en temas del cuerpo, y ella me dijo, spirit is like a squatter in the body. Como que el espíritu entra en el cuerpo como un invitado, no invitado realmente, una intrusión. Qué manera tan extraña de entender, pobre cuerpo que solo se ha de sentir, y qué raro tener esa idea de un espíritu tan
separado de todo. Si lo vemos en la belleza de las flores y lo vemos en el cariño de nuestras mascotas, ¿cómo no lo vemos en nosotros? En entender que somos una continuidad de cuerpo, mente y espíritu. Y es todo, es una influencia constante en, dentro nuestro y entre nosotras. Eso les quería comentar como una posibilidad de reflexión sobre la ciencia y también sobre nosotras y sobre nuestro cuerpo, sobre nosotros, y la invitación de seguir descubriendo cada vez esta maravilla que tenemos. El organismo es tan complejo y tan rico y hay tantas conexiones que recién estamos empezando a descubrir. Estamos en pañales en cuanto a entender qué es el cuerpo y esta continuidad de cuerpo, mente y espíritu, y cómo podemos trabajar ah, para ayudarnos a nosotras mismas a sanarnos cuando digo sanarnos, por ejemplo, entiendo que hay enfermedades terminales como algunos estados avanzados de cáncer, pero aún dentro de ese proceso de terminar la vida puede haber una sanación para llegar en paz al último momento en vez de estar desperdiciando mucha energía posible sanadora para encontrar paz. Al estar todo el tiempo cuestionando por qué a mí, por qué ahora, esto no debería estar pasando, etcétera, lo cual no cambia la situación y nos roba de la energía. Por eso yo aprecio mucho la teoría Polyvagal. En realidad, las enseñanzas que tenemos de las tradiciones antiguas son muy ricas y de por sí funcionan. De nuevo, pruébalas y mira tu experiencia con ellas. Pero lo que nos da la teoría polivagal, que me parece importante y a la que el doctor Porges llegó a través de estudios interdisciplinarios, de la misma manera que Fritjof Capra también hizo mucho estudio interdisciplinario y transdisciplinario, lo cual estudia los descubrimientos dentro de la disciplina en sí y además los pone en contextos cada vez más complejos y más grandes, los cuales le dan mayor sentido. La teoría polivagal nos ayuda a reconciliarnos con nuestro cuerpo cuando pensamos a veces que nos está fallando y tenemos estas reacciones automáticas, involuntarias, instantáneas. Y nos ayuda a entender que no nos está fallando, que esas son respuestas eh, para sobrevivir, que están engranadas en nuestro cuerpo y mente, que primero, claro, entramos en un sentido de, oh, si hay peligro, tengo que hacer algo para irme de aquí o confrontarlo. Y cuando el peligro es muy grande o cuando es muy continuo, sentimos que, bueno, entonces nos vamos cerrando porque es algo que nuestro cuerpo tiene. Bueno, si ya estás no hay solución, mejor desenganchate de esto. Y así es como entramos en estados de desconexión. Y lo interesante es que por una parte nos ayuda a entender eso, de que no es que nos está fallando, es que inicialmente son respuestas de sobrevivencia, pero nos ayuda también a entender que no necesitamos estar estancadas en eso, que tenemos posibilidades, por ejemplo, como una exhalación más larga, que cuando la exhalación más larga estimula nuestro sistema parasimpático, que es el de tranquilizarse y reparar, entonces podemos empezar a crear un espacio más grande alrededor de lo que estamos sintiendo y podemos poco a poco salir de ese estado. Así que son estados autonómicos que, como decíamos, son automáticos, espontáneos, pero también podemos influenciarlos. Es como que nos ha dado un lenguaje sencillo, y yo entiendo que el cuerpo es complejo y los procesos son complejos, pero dentro de esa complejidad hay una cierta verdad, y esa cierta verdad es que cuando nos sentimos
inseguros, con miedo, con amenazas a nuestra integridad física o emocional, tendemos a entrar en esta ansiedad o en este cerrarse. Y entonces es importante que podamos empezar a tener estos puentes hacia nuestro cuerpo para poder establecer una sensación no de divorcio con el cuerpo y pensar, oh, mi mente quiere esto, pero mi cuerpo está haciendo esto, sino saber que la mente funciona a través del cuerpo, mente y cuerpo están yendo en una dirección porque algo los está agitando o asustando, lo que fuera, y que en ese momento la conciencia, nosotros, la capacidad de observar y de amar lo que está ocurriendo en el cuerpo, puede acompañar y decir, ok, es un momento difícil, estas son las respuestas que estoy sintiendo, a ver qué puedo hacer para eh, en este momento presente, en vez de quedarme estancada y ir al futuro, ir al pasado, ir a la desesperación o la ansiedad continua, ¿cómo puedo con gran amor entender que esto está siendo estimulado por algo que pensé, que sentí o que está ocurriendo afuera? Y si no está ayudando la situación y yo quiero cambiarlo, mi estado interior, entonces tengo herramientas para usar para esto. Y eso es una contribución muy importante de la teoría Polyvagal, en que le ha dado a la gente un entendimiento de que puedes hacer algo. Por ejemplo, estaba hablando hace algunos meses, me encontré con una maestra, le comenté algo de mi trabajo reciente bueno, de hace varios años, con el Polyvagal Institute, y me dijo, ah, sí, de Polyvagal, es la exhalación larga, yo la uso en mi clase y funciona. Y se la estoy enseñando a los niños.